Buenas noches, comunidad del terror. Estamos de regreso con las historias de miedo. Me llamo Gil y hoy les vengo a contar un suceso escalofriante que me sucedió en una ocasión cuando me dirigía hacia mi casa a altas horas de la noche. Es algo que no me he atrevido a contar por miedo a que me tiren de mentiroso, pero como la mayoría de la gente que es escéptica y que hasta que uno no lo experimenta a carne propia, es que te das cuenta que hay cosas que simplemente son difíciles de explicar en este mundo. Esto fue algo muy impactante para mí, y de solo acordarme se me eriza la piel de la impresión que me llevé en aquel día. Algo que sin dudas nunca pensé que me fuera a tocar a mí. Yo vivo en el sur de Tehuacán, en el estado de Puebla. En esos tiempos me encontraba en la universidad, en exámenes finales, por lo que me quedaba más tiempo de lo previsto en la escuela estudiando en la biblioteca. Un viernes me quedé más tiempo de lo normal. No me había percatado de la hora. En cuanto miré el reloj, marcaban las 9:30 de la noche. Para mi desgracia, casi no había transporte para mi comunidad en ese entonces. Así que me apresuré, y al salir a las calles, en su mayoría se encontraba poco transitadas. Me dirigí a la parada del camión, con la esperanza de todavía encontrar transporte de camino hacia casa, pero fue en vano. Ahora tendría que regresarme caminando. No había de otra. La verdad no me molestaba caminar. Mi casa no se encontraba muy lejos, al menos para mí. De hecho, me haría 25 minutos en llegar. Así que después de estar un rato en la parada, decidí dirigirme hacia mi casa. Como les comento en un principio, no me molestaba regresar caminando a mi casa. Pero a esa hora ya no había nadie en las calles, por lo que en cuestión de seguridad me daba un poco de miedo, ya que podrían asaltarme al verme solo deambulando por ahí. Retomé el camino. Quizás me faltaban como 10 minutos para llegar a mi casa. Para esto, llegué a un punto del camino donde el alumbrado público no servía. Casi no habían casas por esa zona. Abundaban muchos árboles a los costados. Se veía muy tenebroso pasar por ahí de noche. Parecía un pasillo enorme. Más bien, como si estuvieras entrando a una caverna, por la cantidad de árboles que había alrededor. La verdad, la distancia sí era algo considerado. Quizás unos 300 metros de largo. Pero no tenía de otra, ya que si tomaba una desviación, me haría otros 15 minutos más de tiempo en llegar. Así que tendría que caminar deprisa. Lo peor es que era pura pendiente esa parte del camino. Más adelante se hacían curvas, perdiéndose el camino completamente. Estaba por llegar al último poste de luz pública que servía, cuando me percaté de una persona sentada. No, más bien estaba hincada a un costado de ese poste. Era una persona vulnerable, como en situación de calle, como si ésta me fuera a pedir dinero. Consigo traía una especie de chal cubriéndole la cabeza. Así que decidí pasarme del otro lado de la calle para ir por la banqueta, por precaución, ya que a esa hora, ¿quién estaría pidiendo dinero en la calle? Pasó por mi mente. Al pasar a un costado de esta persona, la saludé. Buenas noches. Vi que se trataba de una anciana, pero esta no me regresó el saludo. Al pasar comenzó a llamarme y con una dulce voz me preguntó: Jovencito, ¿me podrías dar tu hora, por favor? Me paré por un breve instante. Volteé y fue ahí cuando un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, ya que no se trataba de una dulce anciana, ni de cerca le llegaba a este. No entendía qué estaba pasando, si mi mente me estaba jugando una mala jugada, pero ahora en su lugar había una especie de ser encorvado, cubriéndose con una manta, y comenzaba a pararse en sus dos extremidades, dejando caer
a un costado la cobija o especie de chal y mostrando su aspecto terrorífico. Parecía una especie de lobo, todo lleno de pelos por todas partes, con cabeza de puerco y orejas enormes. Esta criatura comenzó a chillar de una forma aterradora. Eran como chillidos de puerco lo que se escuchaba de ese ser. Tenía pezuñas en lugar de pies. Comenzó a dar pequeños pasos con mucha dificultad hacia donde yo me encontraba. A escasos 5 metros quizás. Era lo que nos separaba uno del otro. A pesar de la impresión, no sé de dónde saqué fuerzas y como pude reaccioné. Intenté gritar, pero no pude. Me ahogaba en mi propio grito. No entendía qué pasaba en ese momento. Y lo peor es que en vez de regresarme corriendo por donde había alumbrado público, quizás por la adrenalina, lo que quería era llegar lo más rápido posible a mi casa. Comencé a correr perdiéndome en la oscuridad. Corrí como nunca lo había hecho. Volteaba de reojo, pero no veía nada. Solo escuchaba esos chillidos de puerco a lo lejos que se iban alejando más y más de mí. Y a los costados de los árboles escuchaba cómo las ramas tronaban, como si alguien brincara de un árbol a otro. Mi corazón palpitaba como nunca. Ya no quise voltear y empecé a correr más y más aprisa. Quería gritar nuevamente, pero ya no tenía aire. Fue cuando vi a lo lejos que comenzaba a ver alumbrado público nuevamente. Me sentí un poco más aliviado. Poco a poco, más casas. Dejé de escuchar esos chillidos de puerco. De repente, me tropecé y caí en medio de la calle, muy agitado, apoyando mis manos sobre el suelo y mirando hacia abajo. Comencé a respirar con mucha dificultad. De repente, escuché pasos cerca de ahí. Volteé poco a poco la mirada hacia enfrente para darme cuenta que a un costado del poste de luz se encontraba ese mismo ser encorvado, tapándose con una manta. Me levanté como pude y comencé a correr nuevamente, pasándome del otro costado de la calle. Al parecer, escuché una voz gruesa y terrorífica decir: corrí con las pocas fuerzas que tenía. Y estando por llegar a mi casa volteé, pero ya no vi nada. Toqué desesperadamente la puerta de mi casa. Despertando, hacía mis padres. Al verme muy espantado, trataron de tranquilizarme. Me encontraba muy pálido. Poco a poco me fui calmando y empecé a contarles lo que había visto. Entonces mi padre tomó una especie de machete y salió a echar un vistazo afuera, pensando que alguien trataba de asaltarme, pero no vio nada. Estaba ingresando por la puerta cuando de la nada a lo lejos escuchó un espantoso chillido de cerdo. Esta vez mis padres lo escucharon. Al día siguiente nos enteramos que un chico había desaparecido. Sus padres no lo encontraban por ninguna parte, ya que mi comunidad no era tan grande. Y se esparció rápidamente esa noticia. Al ver su foto, recuerdo haberlo visto antes. Era un compañero de mi escuela. A mis amigos nunca les conté de este suceso, ya que seguramente no me hubieran creído. Pero lo más extraño de esto es que la policía encontró a un costado de un poste de luz una manta vieja y pedazos de ropa que le pertenecían a este chico. Al parecer, alguien se lo había llevado. Nunca más se supo de él. Doy gracias a Dios que sigo aquí y que esa criatura no me hizo nada. Quizás tuve suerte. Ahora ya no me quedo a altas horas de la noche en la escuela y procuro ya no regresarme caminando solo. De hecho, me entró tanto el miedo
que procuro estar siempre acompañado, ya que me imagino a esa criatura queriéndome llevar con ella cuando me encuentro solo. Hasta el día de hoy no me ha vuelto a pasar algo paranormal. Dejamos ese pueblo hace 3 años y ahora, lejos de ahí, me siento de cierta forma un poco más seguro. Gracias por escucharme. Les mando un saludo a la audiencia y los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros videos. Hasta la próxima.